SER Podcast. Justo en el día en el que ha empezado la Cumbre Mundial del Clima para ver cómo paramos el calentamiento global, el PP español ha votado en Europa esta tarde en contra de los objetivos climáticos que pactaron la semana pasada los gobiernos europeos. El PP español se ha alineado con las posturas más a la derecha dentro de su grupo, más minoritarias dentro del Grupo Popular Europeo, y que son las mismas que la extrema derecha, que ha votado también en contra de esos objetivos climáticos que ya de por sí fueron descafeinados la semana pasada para poder llegar a un acuerdo entre gobiernos. Pero hubo acuerdo entre gobiernos, se fijaron unos objetivos climáticos a nivel europeo y el PP español, a diferencia de lo que ha hecho la mayoría del PP europeo, ha votado en contra. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Costó casi 24 horas de duras negociaciones y finalmente los 27 avalaron la propuesta de la Comisión: recortar las emisiones contaminantes en un 90% en los próximos 15 años. Eso sí, con flexibilidades para atraer a las capitales más críticas. Aún así se salieron de esa posición mayoritaria países como Hungría y Polonia. Hoy ese acuerdo tenía que votarse en comisión parlamentaria, el paso previo antes de que se vote este jueves en el Pleno de la Eurocámara. El plan ha salido adelante con el voto favorable de la mayoría de los populares europeos, pero los eurodiputados españoles del PP, también los polacos, han votado en contra, sumando sus votos negativos a los de la extrema derecha europea, a los grupos liderados por el partido de Meloni y el de Agrupación Nacional de Marine Le Pen, desmarcándose así de la postura mayoritaria de los populares europeos. Fuentes del PP explican a la SER que los objetivos propuestos son prácticamente imposibles de cumplir y anticipan que volverán a votar en contra en la votación en el Pleno del próximo jueves, como también ha anunciado que hará la extrema derecha. Mañana van a subir un poco las temperaturas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. En general será un día parecido al de hoy, a la espera de un cambio importante de tiempo el miércoles. Mañana mucho sol, un poco más apagado que hoy, con temperaturas sin grandes cambios. Frío durante la noche y a primeras horas de la mañana. Durante la tarde en general máximas de 15-20 grados, pero con más sensación de ambiente fresco. Y hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El fondo de inversión norteamericano Apollo compra el Atlético de Madrid. Apollo Sport Capital dejará como director general a Miguel Ángel Gil y como presidente a Enrique Cerezo, pero ambos dejan de ser los máximos accionistas del club. La otra noticia del día, la concentración de la selección española de fútbol, que prepara desde hoy en Las Rozas los partidos de clasificación para el Mundial ante Georgia y Turquía. El presidente de la Conferencia Episcopal ha admitido esta tarde la verosimilitud de la denuncia por abusos sexuales presentada contra el obispo de Cádiz, Rafael Zorzona. Los obispos habían guardado silencio durante todo el día, después de que hoy El País haya publicado ese caso, pero hace unos minutos Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, ha dicho esto desde Gran Canaria, a preguntas de un periodista de El País. La valoración personal que yo hago siempre es de dolor ante un acontecimiento así, ¿no? El hecho de que la Santa Sede haya iniciado la investigación es que concede una verosimilitud a la acusación. Pero al mismo tiempo hay que contar con la presunción de inocencia, que es una base de nuestro propio sistema jurídico, civil y social, ¿no? Es muy relevante que Argüello conceda verosimilitud a la denuncia de este hombre que afirma que el hoy obispo de Cádiz abusó de él durante 7 años mientras dirigía el seminario de Getafe. Esos abusos, supuestos abusos, empezaron cuando la víctima tenía 14 años. Radio Cádiz, Manu Sola. Los hechos se remontan a los años 90, cuando Zornoza dirigía el seminario de Getafe, donde estuvo hasta un año antes de ser nombrado obispo de Cádiz y Ceuta. La denuncia llegó este verano, un hombre que asegura que sufrió abusos desde que era menor hasta los 21, con él metiéndose en su cama por las noches. Lo ha contado ahora, después de recibir tratamiento psicológico durante muchísimos años, para superar, entre otras cosas, la presión que, dice, ejerció Zornoza sobre él. El obispado asegura que son acusaciones graves y falsas, que va a colaborar en todo, que confía en la justicia y que se debe respetar la presunción de inocencia. El obispo, por lo pronto, ha suspendido temporalmente su agenda para esclarecer los hechos y también, según él mismo ha revelado, para tratarse de un cáncer agresivo que padece. Al haber transcurrido tanto tiempo, el caso ha prescrito en los juzgados ordinarios, pero según ha desvelado el obispado, sí sigue su curso en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Gracias, Manu. Mañana comparece Carlos Mazón ante la Comisión de Investigación de la Dana en Les Corts y va a tener que contestar a cuestiones muy concretas sobre su nefasta gestión, y una de ellas la acabamos de conocer, que en la comida con su amiga Vilaplana estuvo escribiendo mensajes y whatsappeando sin parar. Esto lo reconoció la propia Vilaplana ante la jueza
acabamos de conocer la transcripción de esa declaración y es muy relevante esto de que estuvo todo el rato mandando mensajes y WhatsApps, porque hasta ahora no teníamos noticia específica de que hubiera textos por escrito en su móvil y serían importantísimos para saber quién le avisaba de qué órdenes daba y qué órdenes dejó de dar mientras Valencia se ahogaba. Hoy hemos sabido también que las 37 personas usuarias del servicio de teleasistencia de la Generalitat que murieron la tarde de la Dana, porque de los 229 muertos, 37 eran personas usuarias de ese servicio de teleasistencia, empezaron a pedir ayuda a las 3:51 de la tarde. Ellos directamente o familiares suyos, pidiendo auxilio al servicio de teleasistencia de la Generalitat. Faltaban 4 horas y media para que el gobierno valenciano mandara el aviso a los móviles avisando a los valencianos de la riada. Pero desde antes de las 4 ya había mayores pidiendo socorro a ese mismo gobierno. Valencia, José Forés Romero. Estas llamadas incluyen activaciones de servicio, contactos con familiares, intentos de comunicación con los propios usuarios, llamadas a servicios de emergencia y a policías locales, así como otras entrantes desde familiares o instituciones. En el caso de la primera llamada de auxilio se trata de una usuaria de la que se registraron 15 llamadas. La activación del servicio fue realizada por su hija. A lo largo del día se produjeron múltiples contactos con ella, intentos de llamada al teléfono fijo y móvil de la usuaria, así como comunicaciones con una vecina de referencia, la Policía Local de Utiel y el Servicio de Emergencias 112. En total, la empresa adjudicataria ha mandado copia de hasta 79 llamadas. Se las ha mandado a la jueza de la Dana, por eso lo conocemos, porque esa empresa adjudicataria del servicio le ha enviado el listado a la jueza. En el plano político, mañana comparece Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la Dana en el Parlamento Valenciano, en Les Corts. Lo va a hacer a partir de las 4 de la tarde. Mazón va a tomar ahí la palabra antes de que lo hagan las víctimas, que aún no están siquiera citadas para comparecer allí en Les Corts, cuando ya lo han hecho en el Congreso de los Diputados. Por no estar, no les dejan ni estar en la sala en la que va a comparecer Mazón. Las asociaciones de víctimas pidieron estar, los socialistas valencianos tramitaron formalmente esa solicitud ante la mesa que gestiona esa comisión de investigación, pero les han dicho que no. En una carta que firma la presidenta de la comisión, que es de Vox, explica que solo hay 5 asientos para invitados y que tienen prioridad los altos cargos de la Generalitat y miembros del gabinete del compareciente, o sea, de Mazón. José Muñoz es el portavoz de los socialistas. Es lamentable que hayan tenido que ir al Congreso de los Diputados a comparecer y no lo hayan podido hacer antes en su cámara, en la Cámara Autonómica, en la Cámara de los Valencianos y Valencianas, en Les Corts, pero es que tampoco van a poder asistir a la comparecencia del presidente de la Generalitat porque Carlos Mazón ha decidido que es más interesante, que es prioritario que vengan 6 asesores de presidencia para ocupar esos puestos que deberían estar reservados a las personas que perdieron familiares. Mazón llega a esta comparecencia siendo aún presidente en funciones porque dimitió hace una semana y en el PP aún no han puesto ni un nombre sobre la mesa para sucederle. Quien más suena es el portavoz popular en Les Corts, Juan Pérez Llosca, que hoy ha tenido rueda de prensa y ha dicho que él no sabe nada. A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato. Pero Vox quiere un nombre sobre la mesa para empezar a negociar. José María Llanos es su portavoz. No se ha empezado todavía la negociación y no se empezará hasta que el Partido Popular nos presente un candidato. La oposición política y la Asociación Mayoritaria de Fiscales han criticado hoy al presidente Pedro Sánchez por haber defendido este domingo en El País la inocencia del fiscal general del Estado. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. Dice la Asociación Mayoritaria de Fiscales que Sánchez se ha inmiscuido en la función del Supremo y que pretende usurpar esas funciones y que eso no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho y que solo pretende presionar y deslegitimar a los tribunales. Esto dice la Asociación Mayoritaria de Fiscales. Algo parecido sostiene la oposición política, Alberto Núñez Feijóo. Que ha dicho este fin de semana que el fiscal general es inocente rompiendo la independencia judicial. Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática. Esto lo ha dicho Feijóo en Melilla, delante del presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, que también es del PP, y para alabar a Imbroda, Feijóo ha hecho este
pretendido chiste. Querido Imbroda, cada día estás mejor. No sé lo que te da tu familia ni lo que te da tu mujer, pero lo cierto y verdad es que cada día estás mejor. En plena crisis por los cribados, en Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno ha nombrado hoy número 2 de la Consejería de Salud al vicepresidente de la Diputación de Granada, que es jefe de urgencias en un hospital privado de Asisa. Y lo nombran número 2 de la sanidad pública. Andalucía, Jaime Navarro. La crisis de los cribados del cáncer en Andalucía abre hoy un nuevo capítulo con el cese de la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral. Su puesto lo ocupará Nicolás Navarro, quien fuera jefe del servicio de urgencias del Hospital HLA Inmaculada de Granada, un centro de carácter privado. Se trata de un nuevo relevo en la cúpula sanitaria andaluza tras la llegada de Antonio Sanz a la consejería, un cambio que ha vuelto a desatar la indignación y las críticas por parte de la oposición, que acusa a la Junta de mantener su estrategia privatizadora el día después que miles de ciudadanos se echaran a la calle en defensa de una sanidad pública de calidad. Desde el gobierno andaluz insisten en su discurso. Carolina España, portavoz. La privatización de los servicios públicos en general y en particular de la sanidad es un bulo. Desde el PSOE andaluz, su portavoz adjunto, Alejandro Moyano, describía este nombramiento como una cámara oculta. Mientras que Néstor Salvador, de Adelante Andalucía, interpreta este movimiento como una declaración de intenciones del gobierno andaluz. Va a seguir privatizando. Con este ya son 5 los movimientos en la Consejería de Salud desde que Antonio Sanz asumiera el cargo, ceses motivados por la crisis abierta en torno a los programas de cribado del cáncer. La violencia de los narcos en España está alcanzando niveles sin precedentes. Esto lo ha reconocido en declaraciones a la SER uno de los abogados que lleva décadas precisamente defendiendo a los principales grupos de narcotraficantes y de crimen organizado, sobre todo en la Costa del Sol. Este fin de semana, los narcos hirieron de gravedad con un arma de guerra a un policía en Isla Mayor, Sevilla, y otro narco murió al enfrentarse a tiros al equipo de los GEO que iban a detenerlo en el Casar de Escalona, en Toledo. Javier Bañuelos. La explicación de que los narcos sean cada vez más violentos es la proliferación de armas, incluso armas de guerra. Las bandas del crimen organizado llevan tiempo armándose hasta los dientes para protegerse de los vuelcos, como se conoce en el argot criminal, al robo entre narcos. ¿Qué hace el traficante? Se nutre de armas y eso genera un auténtico campo de minas que hace que cuantas más personas tengan acceso a las armas más fáciles que caigan armas en manos de una persona que no tiene la contención para hacer frente a la policía, por ejemplo. Ricardo Álvarez Osorio nos reconoce que nunca había visto algo así. Este abogado lleva más de 3 décadas defendiendo a los principales grupos de narcos que operan en nuestro país. El problema es que ahora se ve hasta dónde ha llegado la violencia, pero debajo de este punto hay un crecimiento que se ha desconocido o se ha desatendido. Fuentes policiales dedicadas a la lucha contra el negocio de la droga reconocen a la SER que los narcos han perdido por completo el principio de autoridad hacia los agentes y eso está derivando en más violencia contra ellos. Hora 25. Con Aimar Bretos. El gobierno de Bélgica está mandando desde hoy cartas a todos los jóvenes de 17 años del país animándoles a hacer la mili, a alistarse para hacer el servicio militar. Les ofrecen un sueldo de 2.000 euros al mes. La oposición lo critica, denuncian que es un intento de aprovecharse de la precariedad de los jóvenes para instaurar una retórica militarista allí en Bélgica. Bruselas, Enrique García Pozo. 2.000 euros al mes y una experiencia en la que desarrollarán la disciplina o el espíritu de equipo. De esta forma, con estas palabras, el ministro de Defensa anima a los jóvenes a alistarse de forma voluntaria en el ejército. Por eso les pide aplazar un año los estudios superiores o su entrada en el mercado laboral. Lo hace en una carta que firma él mismo y que desde este lunes está llegando a los buzones de los casi 150.000 belgas que el año que viene cumplirán 18 años. Es una invitación porque en Bélgica el servicio militar dejó de ser obligatorio en 1993, pero con ella el gobierno pretende aumentar el número de efectivos en un momento en el que Bélgica, como el resto de socios europeos, está aumentando su inversión militar y pretende aumentar también los efectivos de su ejército, medidas que están criticando algunos grupos de la oposición y sobre todo organizaciones juveniles que consideran que con esto el gobierno intenta aprovecharse de la situación laboral de los jóvenes para instaurar una retórica militarista en el país. Gracias, Enrique. Sarkozy en Francia ha salido ya de la cárcel esta tarde, está ya en su casa. Tras 20 días en prisión, la justicia ha dejado en libertad vigilada al expresidente francés, condenado por buscar financiación libia para la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007. Lo condenaron a 5 años de cárcel, pero la sentencia no es firme, así que el juez ha decidido que siga cumpliendo la pena en libertad hasta que se resuelvan los recursos que ha presentado. Dice Sarkozy que estas 3 semanas que lleva en prisión han sido una pesadilla.
Francia, Lucía Riera. Lo ha dicho en su breve intervención en la audiencia por videoconferencia, criticando que se le ha impuesto una prueba muy dura. Ha insistido también en que lucha para que triunfe la verdad y en eso va a centrarse ahora con sus abogados. En preparar la próxima etapa, demostrar su inocencia en el juicio de apelación del próximo mes de marzo. Su puesta en libertad ha sido inmediatamente celebrada por sus hijos y por varios perfiles políticos de la derecha y la ultraderecha, con mensajes en redes sociales como el del exministro del Interior, Bruno Guetayo, elogiando el valor y la determinación de Sarkozy. El expresidente permanece bajo un control judicial que le impide salir del territorio francés y ponerse en contacto con el resto de encausados o con Gérald Darmanin, el ministro de Justicia, que le hizo una visita en prisión muy criticada por sembrar la duda sobre la independencia de los magistrados. Jornada de alegría en las bolsas europeas, también en las estadounidenses, tras el pacto en Washington para poner fin al cierre del gobierno en Estados Unidos. 8 congresistas demócratas rompieron filas ayer con su partido y pactaron con los republicanos de Donald Trump para terminar con la falta de presupuestos que tiene al país bloqueado desde hace 41 días. En el Senado estaba el principal escollo, pero ahora esto aún se tiene que votar en la Cámara de Representantes. No va a haber, en principio, problema, pero hasta que se vote, los trabajadores federales, como los controladores aéreos, por ejemplo, siguen sin cobrar. Bueno, pues Trump les ha ordenado volver de inmediato a sus puestos de trabajo porque el problema de saturación en los aeropuertos va a más. Así que Trump les obliga a volver a trabajar aunque no estén cobrando. Dice que van a reducir el sueldo a quienes no lo hagan. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Si en una publicación incendiaria Trump les acusa de no ser lo suficientemente patriotas, de quejarse y de tomarse tiempo libre, y les amenaza con una reducción sustancial de salarios sin aportar más detalles. Y acto seguido anuncia que va a premiar con una bonificación de $10.000 a aquellos que sí han trabajado. Veremos si esta amenaza se acaba materializando, pero mientras tanto Estados Unidos ve la luz al final del túnel tras el principio de acuerdo que votó ayer el Senado para reabrir el gobierno. I'm very thankful to see you all this morning. I'm thankful to welcome you to what appears to be the beginning of the end. Así lo ha celebrado el presidente de la Cámara de Representantes, el trumpista Mike Johnson, que hablaba del principio del final. El descontento, sin embargo, hoy es desbordante entre el Partido Demócrata porque han sido 8 moderados quienes se han sumado a los republicanos sin garantía alguna de extender los subsidios sanitarios del Obamacare, que era lo que exigía el partido. En España, las gallinas de más de 1.200 municipios están desde hoy confinadas para evitar que se propague la gripe aviar. Desde hoy es obligatorio tenerlas bajo techo para que no entren en contacto con aves silvestres que les puedan transmitir esa enfermedad, una enfermedad que ha obligado ya a sacrificar a 2 millones de gallinas. El Ministerio de Agricultura insiste en que esto es una medida preventiva y necesaria. Los huevos, el precio de los huevos ha subido un 50% desde febrero y todo apunta a que esto los puede encarecer más. Adela Molina. Las organizaciones de consumidores temen que las nuevas medidas de contención contra la gripe aviar alimenten una escalada que llevan viendo hace tiempo. Enrique García es portavoz de la OCU. La docena de huevos de categoría M ha pasado de 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre. Las subidas son mayores en las categorías de huevos más baratas, afectan con más profundidad a la familia en situación de dificultades económicas. El ministro de Agricultura llama a la calma y subraya que las medidas que hoy han entrado en vigor y que obligan al confinamiento de las aves de corral tienen como objetivo evitar la expansión de una enfermedad que ya ha obligado a sacrificar más de 2 millones de gallinas en España. Luis Planas. Si adoptamos estas normas no es para asustar a nadie, es para evitar males mayores. Hay 1.200 municipios en total afectados por las nuevas medidas, la mayoría en Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Hora 25, con Aimar Bretos. Esto que hacen los corresponsales de la cadena SER. Hallo, schönen Abend. Hier ist Carmen Viñas, correspondentin de SER Radio Network. Hello, good evening. I'm Lucas from London. Salve, da Roma, un saluto. Esto que es hablar con fluidez varios idiomas, esto protege frente al envejecimiento acelerado. Es la conclusión de un estudio realizado con 86.000 europeos. Hablar varios idiomas crea un sistema cerebral que exige control, memoria y flexibilidad. Y eso es fundamental frente al deterioro cognitivo. Javier Ruiz Martínez. Estas son algunas palabras que deberías saber. Esta es una persona aprendiendo o intentando aprender un idioma. Homework. Tarea. Wi-Fi. Wi-Fi. Aprender con más o menos éxito y sobre todo usar
un idioma que no sea el nuestro a lo largo de la vida no solo es una herramienta cultural, sino una forma concreta de promover nuestra salud cerebral. Es la conclusión principal de este estudio que publica Nature, en el que han participado 8.600 europeos de 50 a 90 años. Su autor, el neurocientífico Agustín Ibáñez, a través de un email, nos explica que la razón es que usar un idioma mantiene activo un sistema cerebral muy demandante. Gimnasia para el cerebro. La memoria de trabajo y, sobre todo, la flexibilidad cognitiva son claves para protegernos. El trabajo ha comparado la edad cerebral de los que sabían un solo idioma frente a los que sabían 2, 3 o más. Cuantos más idiomas se hablan, mayor es la protección frente a, por ejemplo, las demencias. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk. Es la primera vez que ocurre en este país. La Iglesia Católica ha abierto una investigación a un obispo español acusado de pederastia. Se trata de Monseñor Rafael Zonoza, jefe de la diócesis de Cádiz, aunque cuando ocurrieron los supuestos hechos era cura en la ciudad de Getafe. La historia que explica el acusador es sórdida, como todas las de este tipo. Les ahorro los detalles. El joven que alega haber sido víctima ha acabado acudiendo al Vaticano, al Dicasterio de la Fe, que es como un ministerio, para obtener justicia. La instrucción del caso corresponde en primera instancia al obispo de Sevilla. La Conferencia Episcopal ha declarado que tiene confianza en el Tribunal de la Rota. Claro, es su tribunal doméstico, pero para el resto de la humanidad es sospechoso de conflicto de interés porque lo componen miembros del mismo gremio. Y no solo sospechoso. Ese Tribunal de la Rota se hizo famoso hace muchos años anulando matrimonios de famosos previo pago. La justicia civil española no ha intervenido en el caso. Es cierto que la antigüedad de los abusos superaría los 20 años, el plazo máximo de prescripción, es decir, en el que se puede condenar a un delincuente sexual, incluso si es obispo. Pero igual se puede investigar por si hay otras conexiones o pudiese darse un delito continuado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.